a todos, buenos días. Mi nombre es Gabriela Pozzi, para los que no me conocen, soy coordinadora de proyectos en Fundación Siemens. Bueno, los invitamos acá en este día a esta charla de ciberseguridad industrial con el ingeniero Javier Pérez a cargo. Esta charla se graba y luego va a estar subida en nuestro canal de YouTube para que la puedan rever si entraron más tarde o se les cortó capaz la conexión en el medio de la charla, o si los profes les dan tarea y después no justo tomaron nota de eso que se dijo. Ahí tienen, digamos, toda la biblioteca virtual de todas las charlas que se estuvieron dando desde que comenzó este programa. Así que cualquier duda o consulta que quieren hacerle a medida que Javier vaya comenzando con la charla, la pueden canalizar a través del chat y yo lo voy a ir interrumpiendo y vamos a ir haciendo feedback en base a las preguntas que ustedes vayan realizando. Así que siéntanse libres de preguntar y consultar lo que deseen. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno, y gracias a vos, Javi. Así No, que por favor. te cedo la palabra para que arranques. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Buen día a todos. Y mi nombre es Javier Pérez. Soy ingeniero electrónico egresado de la Universidad de Buenos Aires. Técnicamente fue en el siglo pasado, en el año 98. Suena duro, pero es así. Y bueno, para mí es un gusto poder acercarse a esta charla. Espero sea de mucha utilidad. Así que bueno, arrancamos. El tema, como ven, puse en esta foto, traté de poner un escenario de esos típicos que cada vez en forma más frecuente estamos viendo en la industria, para hablar de estos temas como seguridad industrial. La foto, bueno, es la foto que tengo para mostrarles. Hay dos cosas que me ponen nervioso, tengo que reconocer de la foto. Una es, claramente es una persona, es un modelo, porque no, difícilmente puede estar o sin una cofia o sin un casco de seguridad ahí en la industria, y esa pulsera que tiene, pero lo que más nervioso me pone es que no esté apuntando bien al código QR. Pero bueno, es un tema, seguramente salió así la foto. Pero bueno, es un poco para mostrarles un poco el contexto y sobre cuál vamos a hablar. Pero mucho antes de empezar a hablar yo, me gustaría hacer un rápido, digamos, repaso, proponiéndoles entrar a Menti. No sé si conocen la aplicación, pero desde su celular o desde la compu. Van ahí a www.menti.com y ponen ese código que les estoy compartiendo en la pantalla. Y ahí simplemente lo que les va a pedir es que ustedes pongan en palabras, una, dos, tres, no me acuerdo cuál exactamente cuántas les pide, qué, qué es ciberseguridad para ustedes. Eso no es un examen, es anónimo, no es que, es simplemente para podamos, ojalá, comparar después qué fue para nosotros antes de empezar esta charla y medir después qué nos quedó después de la misma. Así que los molesto simplemente con eso. Vamos a no usar más que 2 o 3 minutitos y lo dejamos ahí funcionando. Después lo podemos revisar en otro momento. Simplemente, ahí está el código. No sé si todos los ven. Les voy a agradecer que aquellos que quieran, no es obligatorio, ingresen bueno, y se animen. Esto va a quedar ahí sin registro de quién es el que pone, pero sí me Para ayudaría hacer. a entender un poco qué cosas por ahí ya conocen, qué palabras ya conocen, con qué lo relacionan. ¿Está bien? Y que siéntanse libres de poner lo que Ahí les venga a está, la muy bien, mente. encriptación. Muy bueno, muy bueno. Encriptación, cifrado, protección de infraestructura. Sí, tendría que haber puesto más caracteres. Mira, se le cortó. Sí. Pero bueno, al menos ya tenemos ahí los primeros aportes. Y bueno, vayan haciéndolo. Este, y en la medida que más puedan, mejor. Y después, en todo caso, miramos, ¿eh? Voy a darle un minutito más, y para aquellos que todavía estén intentando y que quieran pasar, buenísimo. Tenemos tecnología en la seguridad, Puede ser, Javi, que no protección. se vea la... ¿No se Lo está que... viendo? No, Perdón, ¿eh?
No, 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 Ah, tranqui. perdón, pero yo estaba pensando, no se ve el screen, a ver, ¿qué está pasando? ¿Y qué se está viendo? ¿No se ve nada? Menti y el código. Ah, pero entonces porque yo no dejé de... Ahí, ¿no? Ahí sí. ¿Está bien o Eh, tampoco? no, veo solamente tu PowerPoint. Ay, qué raro, porque estoy viendo yo acá en la página web de Menti, estoy viendo. Pensé Capaz que que estaban viendo solamente mi página web. compartiste A ver. una partecita. Ah, ok, ok. Tendría que salir y volver a compilar. Bueno, espere que le Sí, saco una... Bueno, después lo copio. dale. Vamos a hacer así. Yo después le saco una foto y lo pongo en la presentación y después no sé, ¿eso queda o lo Sí, miramos sí, ahora? A sí, ver. queda. Hay un botón para cambiar lo que se está compartiendo. Bueno, Acá vamos a están. ver. A ver, déjame ver entonces si lo puedo cambiar. ¿Qué hago? Stop share Fíjate, y claro, en el... ujú, ¿cuál es? vamos a darle OK. Y tengo que poner screen, no, tengo que poner Sí, Screen, sí, sí, sí. Para que screen. te comparta todo. OK, OK. Vamos a darle No screen, hace falta share sacarlo screen. del todo. Share Screen y te deja cambiarlo acá. Bien, genio ahí. Ahí se ve, perdón, Agus, perfecto, sí. Listo. Bueno, ahí tenemos. Muchas gracias por la participación. Ahí hay varios conceptos interesantes y todos están dentro claramente lo que significa No, seguimos. palabras relacionadas a ciberseguridad. Pero después vamos a tratar de ver de todo este mundo si nos quedan algunas como un poco más que nos ayuden a ordenar un poco el concepto. Así que bueno, muchas gracias por la participación. Yo vuelvo a la presentación y me confirmas por favor si se ve. Sí, ¿Vale? ahí, perfecto. Volvimos. Perfecto. Bueno, ¿qué es ciberseguridad? Entonces vamos a trabajar sobre esta definición que me pareció una de las más interesantes que encontré y la que nos comenta que la ciberseguridad es la práctica de proteger entonces toda una infraestructura que tiene que ver con sistemas, redes, programas, software, lo que antes decimos, de ataques digitales. Por lo general estos ciberataques apuntan a acceder, modificar o destruir información confidencial y me gustó porque la encontré así tal cual, la definición es como que tiene un agregado, que es ahora una modalidad nueva, que es la de extorsionar a los usuarios, o con interrumpir la continuidad del negocio, o pedir una suerte de rescate por los datos a los cuales se han accedido, ¿no? Actualmente, la implementación de medidas de seguridad digital se debe a que, o tomó más conocimiento o más importancia, a que se debe a que hay muchos más dispositivos conectados que personas. O sea, ya pasamos un hito, un punto en la historia donde tenemos más elementos conectados, si se quiere, a Internet, dispositivos, que personas. Y los atacantes, por otro lado, son cada vez, por así decirlo, más creativos. Pues vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar un poquito de cuáles son los tipos de amenazas a la ciberseguridad, los más frecuentes. Uno que está muy conocido hoy, que es la suplantación de identidad o phishing, que es una práctica de enviar correos electrónicos que son desde ya fraudulentos, que intentan convencerlo a uno de que tiene que darle clic a algún enlace y el objetivo siempre es robar datos, información sensible, ¿no? Y la mejor forma de protegerlo, eso es algo que se hacen campañas de educación, incluso dentro de las empresas. Nosotros recibimos constantemente este tipo de educación dentro de la empresa. Tiene que ver con educar a la gente a prestar atención, ¿no? Por ejemplo, yo acá a propósito generé un falso enlace. Si yo me pongo, por ejemplo, aquí todo aparentaría ser que me voy a acceder a una página de un banco, y después uno tiene que aprender a mirar el link, pues posándose sobre el hiperlink sin darle clic, uno ya puede ver que no es ni una HTTPS, digamos, no es no es una URL segura, ni tampoco es exactamente el banco que dice ser, ¿no? Si uno lee exactamente. Entonces, ese tipo de suplantación es una típica amenaza que hoy encontramos todo el día. Ya dentro del entorno de la industria es más, y cada vez es más frecuente encontrar el concepto también de la ingeniería social, que es una táctica que realmente utiliza algún adversario, algún competidor que quiere acceder a cierta información sensible de esta empresa, ¿no? Y muchas veces se recurre a un engaño que es un poquito más preparado que el de mandar simplemente un correo
malintencionado. Y tiene que ver mucho con identificar, hacer un análisis de cuáles son los gustos de una persona, por ejemplo, en sus redes sociales, y en función de eso, poder apuntar mejor qué tipo de correo le puede mandar, o muchas veces esa suplantación de identidad se hace incluso por llamados telefónicos, donde le aseguran ser una persona que trabaja en la misma empresa, que simplemente quiere tener un dato que no está pudiendo en el momento acceder a través de su red interna, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener también mucho cuidado con ese tipo. En todos los casos, por lo general lo que se busca es instalar un malware, digamos. El malware es un tipo de software diseñado para tener acceso no autorizado o causar daños en una computadora o en todo en un sistema de infraestructura de IT de una empresa. El ransomware, que es lo nuevo, lo agregué porque es un tipo de software malicioso, es un tipo de malware que está diseñado ya en este caso para bloquear o denegar servicio a una empresa. Eso se conoce, a veces lo van a encontrar como DOS, Denial of Service, es como que tratan de bloquear e interrumpir el servicio que da esta empresa, a la empresa fue atacada, y solicitan un rescate, ¿no? A veces también tiene que ver con información sensible, por ahí tienen información de los usuarios, de un banco, de lo que sea, y amenazan con hacerlos públicos. Entonces, este es un nuevo caso de amenaza muy vigente. Ahora vamos a ver por qué se los comento. Y típicamente lo que hacen es pedir el rescate. Entonces, si uno mira cuáles son las nuevas tendencias en temas de seguridad industrial, el de ransomware es hoy por hoy el más importante. O sea, todo arranca, como dice ahí, con alguien que logra que se instale este software malicioso. Después viene todo lo que sería ya el ataque, que es bloquear el sistema, de pedir un rescate, que hoy por hoy encima con las bitcoins hasta es mucho más simple para esta gente, no tiene que estar pidiendo que se le deposite dinero físico, o sea, hasta esa modalidad los ayuda. Y después, obviamente, viene contra la llave que destraba y permite volver todo a la normalidad. Si nosotros miramos, yo estuve mirando, por ejemplo, un sitio de noticias como Infobae, y pude encontrar que cada vez es más frecuente, pasan menos días hasta que aparecen nuevos casos de ciberataque. Entonces tenemos, por ejemplo, organismos estatales, estos dos se dieron, por ejemplo, en Ecuador. Tenemos casos incluso en la industria alimenticia, en este caso en un gigante de la carne como JBS en Estados Unidos, donde manifestó abiertamente que tuvo que pagar un rescate millonario después de un ataque con ransomware. Recientemente también hubo un denial of services, digamos directamente paralizaron toda la red de oleoductos de Estados Unidos, así que realmente está cada vez más en uso este tipo de ataques, ¿no? Y fíjense, esta sí me llamó la atención porque tiene que ver con esto que decía, sobre la facilidad que tienen hoy incluso para hacerse el dinero, para pedir rescate. Ya está empezando a haber intenciones claras de empezar a formalizar un poquito y regular un poco esto de las bitcoins, ¿no? Como ¿no? Para evitar que sean utilizadas para este tipo de fines. Entonces, la ciberseguridad se volvió cada vez un tema de mayor interés y de mayor Javi, prioridad. Sí, ahí hay sí, una pregunta que pusieron. ¿Se sí, puede cómo no. bloquear a los man- man- no, minadores de criptomonedas? Eh, no estoy al tanto de que exista una posibilidad o que alguien esté haciendo, o sea, desde la industria no se puede hacer, o sea, claramente nosotros no podemos ayudar a un cliente nuestro del lado de industria, decir, bueno, mira, te vamos a ofrecer un servicio que frenamos que haya minería de bitcoins, eso no se puede hacer. De hecho, no está todo bien regulado. O sea, si uno estaría cometiendo también un cibercrimen, se quiere, si uno impide que alguien esté minando, si esa es la pregunta, ¿no? Si que alguien esté minando el tema de hacer bitcoins, digamos, o generar sus propias bitcoins. Lo que se quiere regular es que no pueda, digamos, que la persona que recibe un pago en bitcoins de alguna manera tenga que transparentar un poco más el servicio por el cual está cobrando o qué bien está entregando, ¿no?
para que no sea algo así simplemente que, bueno, me las transfirieron y resulta que atrás había algo criminal, ¿no? Cualquier cosa, si no contesté exactamente, vuelvan a tipear, pero eso es lo que yo entendí, Gaby, así que espero haberla contestado. Retomando, entonces les comentaba, tenemos este caso donde, ¿por qué entonces ciberseguridad se habla tanto? Es que el panorama está cambiando, y fue cambiando mucho, muy rápido en estos últimos años. Tenemos ya hackers que son profesionales, ya no es el típico, no sé, adolescente aburrido, un nerd que está en su computadora y no sabe qué hacer, ya se aburrió de jugar al, no sé, al jueguito que jugaba y encuentra un poco de adrenalina tratando de hacer una travesura por internet. Realmente son profesionales, ya vemos que hay gente que pide rescate, realmente ya estamos hablando de algo más importante. Empiezan a ver con cada componente que se conecta a la internet y con cada software o actualización de software que se ofrece, siempre aparecen cada vez más lugares o huequitos o vulnerabilidades por las cuales estos profesionales pueden intentar tratar de atacarnos. Así que también es importante que van cambiando actualmente. No es que yo digo, bueno, eh, me cubro y dejo de cubrirme porque ya estoy cubierto. Todo el tiempo hay que estar revisando si no aparecieron vulnerabilidades nuevas. Tenemos esta tendencia del Internet de las cosas, tenemos cada vez más dispositivos conectados a Internet, o las tenemos conectados a una nube, o necesitamos que nos presten un servicio vía remota, entonces cada vez tenemos más dispositivos que están empujando a que miremos con mucha prioridad este tema de ciberseguridad. Y por último, están apareciendo cada vez regulaciones que incluso a las personas que pueden ser víctimas, también tienen que asumir la responsabilidad de la ciberseguridad. O sea, hay regulaciones claramente donde dice, bueno, usted es responsable por los datos privados de toda la gente que Gaby, trabaja para su banco. Sí, perdón, sí. ahí están preguntando, Mm. ¿pero un gobierno podría bloquear las conexiones a la red? Caso ejemplar, China con su Big Firewall. Bueno, sí, hay casos donde ha habido acciones de gobierno que lo están haciendo. Y todo eso es un debate grande en el mundo. Tenemos, China es un caso donde a ellos mucho la libertad y de poder eh, explorar ciertas privaciones que pueden ser consideradas que están atacando a una persona o están limitando libertades. Ellos no son tan claros en eso, o al menos su filosofía tiene que ver con decir, mira, priorizo mi defensa a nivel país, y han hecho este caso. Pero no me consta que los otros países estén haciendo puntualmente. Sabemos que invierten millonadas de dinero digamos, en tener una defensa ante ciberataques y estar monitoreándolos y estar tratando de desenmascarar cuáles son estas redes profesionales de hackers. Y obviamente sí, hay mucho. Pero no me consta que, al menos a mí, esté habiendo un bloqueo, o sea, más allá de este que mencionaban de China, ¿no? Por eso la industria no puede confiar en que el Estado solo le va a dar una cierta protección. A nivel global, la industria tiene que buscar encontrarlo, porque no solo puede estar, esta vulnerabilidad puede ir a apuntar bueno, a un servicio que se le anule, sino que también puede robarle información sensible. En muchos casos estamos hablando de, no sé, fórmulas de un producto, ¿no? Imagínense, no sé, por decir un caso así típico, el de la Coca-Cola, ¿no? Imagínense, no sé, alguien se da con la famosa fórmula históricamente reservada y custodiada bajo miles de llaves. Entonces, tiene que haber, obviamente, hay mucho interés también de proteger, pero también las regulaciones, esto último que estaba apuntando, tiene que ver que también uno es responsable por bregar de que, digamos, ante un ataque no quede expuesto información que sea sensible de terceros. Entonces también hay que tener estos recaudos a la hora de trabajar. Fíjense, me gusta este slide un poco para contextualizarlo. Ustedes son
muy jóvenes, pero mucha de la industria, los equipos que están en la industria, no son equipamientos necesariamente nuevos, sino son equipamientos que fueron instalados hace 20, 30 años atrás. Entonces fíjense cómo era el panorama de la conectividad eh, muchos años atrás. O sea, nosotros teníamos recién, digamos, yo me recibí, para darles un dato, en el año 98, y recién ahí uno empezaba a entender lo que era Internet, trataba de encontrar una idea de para qué servía. No era muy normal trabajar con eso, y fíjense cómo en poco tiempo también fueron apareciendo con el advenimiento del uso de la Internet distintos tipos de ataques, ¿no? Y van a ver aquí, entonces aquí tenemos un poco cómo fue evolucionando la conectividad digamos, en el mundo, y esto sería un poco manera los distintos tipos de ataques, como con un nombre bastante irónico como el WannaCry que pusieron acá ya por hace unos 4 o 5 años atrás, un poquito más quizá, y cómo está yendo la industria también, ¿no? La industria está buscando tener cada vez más flexibilidad. Hoy estamos buscando sacar provecho de todo lo que es la computación y la ingeniería artificial y el data mining y todo lo que se puede sacar teniendo una buena cantidad de datos en la nube. Está el tema de Internet of Things, que llega también a la industria, hacer todos estos análisis que les comentaba de Big Data, y hacia el futuro, que está empezando de alguna manera esta cuarta revolución industrial, donde se espera que ya directamente las máquinas hablen entre sí, puedan intercambiarse información, se puedan configurar solas, puedan aprender solas, y todo eso va a estar seguramente apoyado con mucha conectividad y mucha exposición a este tipo de ataques, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que prestar mucha atención y por eso es tan importante. Siempre igual, ante un ataque, esto es algo que me gusta remarcarlo, digamos, siempre que eh, tener cuidado en cómo de no sobrereaccionar, por así decirlo, ¿no? Uno tiene que eh, estar bien asesorado y tratar de protegerse en función de el potencial adversario o atacante del que uno puede estar expuesto. No es lo mismo, no sé, hacer un pequeño negocio que recién empieza, que no es, no es muy conocido, que no maneja grandes volúmenes de dinero, frente a una ente estatal que puede tener incluso adversarios de otros países o países enteros, estados enteros tratando de generar un daño, ¿no? Un perjuicio. Entonces hay que moderar un poco eso también a la hora de analizar. Pero poco para hacer un poco en este zoom que les decía con respecto a cómo es en la industria. Hace unos 20, 30 años atrás, no mucho más, cuando uno pensaba o miraba cómo estaba la industria conectada, realmente estaba muy poco conectada. Con el mundo exterior prácticamente nada, e incluso, digamos, desde la parte, digamos, de gestión de la propia empresa a la parte de producción prácticamente no había mucha intercambio de información, era muy nulo, y no había tampoco este concepto de interoperabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? No había un único bus de control o un bus de campo como Ethernet, con un mismo protocolo, con una misma forma de transporte. Como que si bien esos equipos estaban empezando a ser conectados, cada uno manejaba una forma distinta de medio físico, de medio de acceder al otro eh, interlocutor que tenía, el sistema de control con los sensores, por ejemplo, manejamos un protocolo distinto. Entonces no era tan fácil pensar en que iba a ser eh, un ataque posible, por así decirlo, ¿no? Un ataque de esta índole. Después, obviamente, llegamos a una situación como las de hoy, donde ya por lejos el Ethernet en su variante industrial, pero ya todo el mundo usa Ethernet, con protocolos comunes de transporte como el TCP/IP. Entonces ya empieza a haber muchos factores comunes que facilitan eventualmente, por un lado, acceder a todos los datos que uno quiere, a todos los datos digitales, pero al mismo tiempo comparten todos las mismas vulnerabilidades, ¿no? Por así decirlo. Y ni hablar entonces lo que se puede pensar de acá a futuro, donde claramente ya se espera no
el intercambio puntual de algún dato desde un sensor hacia la nube, sino directamente donde toda la planta de producción esté hablando toda consigo mismo, cada máquina con cada máquina, cada sensor con cada sensor, con la posibilidad de sumar datos para hacer análisis ya incluso a nivel interno, Edge, y eventualmente también con mucha información para que puedan tomarse decisiones cada vez más rápidas en el entorno empresarial. Entonces, obviamente va a estar todo mucho, mucho más abierto. Precisamente por eso es que muchos cuando piensan en ciberseguridad dicen, bueno, listo, qué mejor que crear acá en esta parte un muro, un buen muro, digamos, sólido, donde nadie, impenetrable, donde nadie pueda acceder a mis datos sensibles. Y muchos que empezaban a creer, ahora cada vez hay más concientización de que eso no es así, pero durante muchos años se creía decir, bueno, ok, hablo con mi jefe de IT, él la va a tener súper clara, y la persona de jefe de IT, como también es muy técnico quizá, decía, bueno, listo, solucionamos, ponemos un firewall, que es una especie de, la traducción es como un cortamuro, viene del concepto de la protección contra incendios, es decir, bueno, pongo como una cortina que corte el fuego, en este caso serían los ataques, y uno decía, bueno, listo, yo voy, te lo configuro, realmente dejo bien en claro quién puede acceder de un lado y de la otra, del lado del mundo de Internet puede acceder a tu red de operaciones de la industria, limito exactamente con qué servicios, si puede acceder desde a mirar correos electrónicos o lo que sea, y con eso alcanzaba, ¿no? Entonces uno decía, listo, con eso yo me relajo, y así funcionó durante mucho tiempo, hasta que este mundo cambiante que les estaba mostrando, todos estos cambios que estaban ocurriendo, nos obligaron a repensarlo. Entonces, ¿realmente alcanza a poner un solo muro de este tipo? Y la verdad que no, ¿no? La clave, y eso es algo que se aprendió de la infraestructura, es tener una defensa, lo que se dice una defensa en profundidad. En lugar de pensar como tener una única defensa de una única pared, digamos, que rodea, por más que yo la considere impenetrable, como vimos, siempre hay una posibilidad de que exista un solo punto débil en toda esta pared por la cual puedan entrar y me atacan ahí y ya pasan este concepto. Mientras que si lo pensamos como un concepto de defensa en profundidad, estamos más pensando en este tipo de defensa, ¿no? Donde tenemos más de una capa, más de una pared, por así decirlo, de un muro que me protege a, a- a- a mi infraestructura, ¿no? Y a mi negocio. Entonces, cada capa es la que me protege, y entonces ya se hace mucho más difícil, ¿no? El que me quiera atacar tiene que emplear mucho más tiempo y mucho más esfuerzo cada vez que quiera hacerlo, ¿no? Sin entrar en ponernos demasiados académicos, pero sí me gustaría comentarles de que existe una interesante normativa de la IEC, la Comisión de Electrotécnica Internacional, que es la 62.443, que es un conjunto, como dice ahí, de normativas o de estándares que ofrecen un acercamiento sistemático, o sea, cuando hablamos sistemático, pensando casualmente en esto, ¿no? En un concepto de defensa en profundidad, como decíamos, o sea, no mirarlo solo porque alguien me pueda atacar por el lado no sé, de entrar a mi firewall, sino de pensarlo en forma más compleja. Y este estándar utiliza varias técnicas que están explicadas acá y que ayudan a tener una suerte de norma a la cual basar nuestra estrategia de defensa en ciberseguridad. Tiene un grupo de documentos, están básicamente distribuidos en estas 4 categorías: una general, que muestra los conceptos fundamentales, los modelos, y de alguna manera nos pone de acuerdo sobre cómo es la terminología. Después otra que tiene que ver con la parte de políticas y procedimientos, y esto es importante. Una empresa realmente no le alcanza con instalar hardware, tiene que tener toda una política y una política de ciberseguridad, o sea, tiene que tener una constante procedimientos donde indiquen
cómo hay que trabajar en un entorno ciberseguro, esta de educar también a los operarios, a las personas que trabajan en la oficina. O sea, diagrama también este estándar, ayuda a armar todas estas políticas y procedimientos. Tiene un tercer capítulo que habla más bien de parte de sistemas, ahí ya sí se mete más con, bueno, cuáles son los típicos sistemas de protección y los requisitos para adecuar un determinado nivel de seguridad. Y después sí, se mete ya en un cuarto capítulo, ya con requerimientos más técnicos, si se quiere, para en lo que tiene que ver con el ciclo de desarrollo de los productos. Y esto es importante porque uno, cuando se instala, por ejemplo, en el medio industrial, uno dice, bueno, me voy a instalar un equipo, un hardware, por ejemplo, un switch industrial, o me voy a instalar un PLC que tiene conexión a Ethernet. Uno tiene que prestar atención, bueno, también que puede haber vulnerabilidades que se van detectando durante el ciclo de vida, digamos, de ese producto todavía no está obsoleto, y uno tiene que también estar prestando atención de ir instalándole los firmwares nuevos, las actualizaciones, y bueno, todo eso está indicado ahí también en parte de la normativa, ¿no? En la descripción de la norma. El objeto principal de la norma, como les decía, es reducir los riesgos, o sea, no existe, no existe el estar 100% seguro, esto es algo que todo el mundo lo sabe, y más aún si uno puede tener de enfrente un enemigo con muchos recursos y con sí, muchos recursos en dinero, tiempo, gente. Entonces, pero sí ayudan a reducir, como decía, los riesgos de que puedan ser afectados los activos, o sea, y ahora vamos, digamos, ver qué significa cada una de estas palabras, ¿no? Entonces, cuando la norma nos habla de activo, lo que tenemos que pensar es que hay dos tipos de activos. Uno que es físico, que son los equipos que se usan para producir un bien en la industria, las máquinas, por así decirlo. Pero también hay activos que son lógicos, que tienen que ver con información, eh, que tiene que ver con los programas también que tengo en estos equipos, las recetas de mis productos que yo estoy fabricando, que yo estoy produciendo, por así decirlo, y también a las personas, el know-how de las personas. Ya puedo también estar exponiendo datos de mis empleados, por ejemplo, ¿no? Entonces, sensible. Entonces, tengo que tener en cuenta que cuando hablo de activo, hablo de todo eso, no solo la máquina, no solo un software, digamos, es todo esto. Cuando habla de riesgos, bueno, hay que medirlos, como yo le decía, no hay que sobreactuar, hay que mirarlo de cuál es la probabilidad de una amenaza se produzca gracias a que yo tenga vulnerabilidades y cuál es el efecto negativo que voy a tener. Entonces eso es lo que uno tiene que ver. Cuando hablamos de amenaza, hablamos entonces de un evento, una acción que, digamos, perniciosa, o sea, que alguien quiere realmente atacar ese activo o mi sistema. Y ya hablamos, pero bueno, detalla un poquito qué es vulnerabilidad, claramente es una debilidad que ya queda dentro del activo del sistema que pudiese ser aprovechada. Y acá me gusta porque habla de que es tanto intencional o no, y a veces ocurre, ¿no? Hay cosas que están ahí y terminan quedando expuesto a mucha información, aun cuando quien la ocasionó no fue en forma intencional, ¿no? Entonces es importante mirar todas ese tipo de vulnerabilidades. Y después, cuando habla de contramedidas, finalmente, bueno, ahí sí, empieza a hablar de cuáles son las acciones o los sistemas destinados a eliminar este tipo de vulnerabilidades. Entonces, bueno, ahí ya empieza a hablarse de técnicas. Entonces, ahí empiezan ahí también a aparecer algunas de las palabras que ustedes pusieron, como el tema de las claves, la autentificación, que la persona se certifique claramente, que yo pueda validar que realmente quien se declara como usuario y pone el password es realmente la persona que es. Entonces ahí empieza a haber eh, nuevas técnicas como la de la biométrica. Entonces empieza a haber un poco de eso, ¿no? Empieza a aparecer mucho software antes hablamos de antivirus, ahora se habla más de anti-malware, entonces son equipos silenciosos que se quedan ahí esperando a ver si hay algún comportamiento extraño de parte de un software. Y después hay, obviamente, contramedidas que, como yo le digo, no alcanza con quedarse con lo técnico. Nosotros nos gusta, por ahí venimos del lado técnico,
nos quedamos mirando embelesados ahí con qué buena solución técnica estoy encontrando. Tiene que ver también, hay que mirar la parte ya administrativa, entonces tiene que haber una política, tiene que haber de procedimientos, donde claramente sea una cultura, pasa a ser parte de la cultura de todos los que trabajan en la industria a tomar en cuenta, así como hablamos de seguridad desde el punto de vista de algo que pueda afectar a un daño físico de una persona, también, y tenemos también toda esta cultura de trabajar en un entorno seguro, también hay que hacerlos del lado de ciberseguridad. Y por último, están obviamente las contramedidas físicas, ¿no? Que son las típicas, barreras, o sea, ¿quién ingresa realmente a mi industria? Puede ingresar cualquiera, está bien identificado. ¿Puede alguna persona que ingresa como visitante acceder a todas mis áreas? ¿A qué áreas le voy a dejar que pueda acceder? ¿Cómo puedo monitorear que siempre esté acompañado por una persona? O si yo tengo un sistema de vigilancia que yo pueda rastrear que esa persona realmente vaya al lugar que tiene que ir a hacer el trabajo y retirarse, ¿no? Entonces tiene que ver con todas estas contramedidas, son ejemplos de lo que dice aquí en la norma. Javi, Sí, sí, perdón, cómo no. ahí están preguntando Cómo si no, cómo no. vamos a hablar de los 3 pilares: integridad, disponibilidad y confidencialidad. Sí, esos 3 pilares están mencionados dentro de la norma y tienen que ver precisamente con asegurar, digamos, esos 3 pilares. No sé si tengo un slide casualmente, puntualmente, que hable de eso, pero sí, es fundamental tener esos 3 aspectos garantizados, ¿no? Que tienen que ver con, no sé si las palabras son correctas. ¿Cuáles te dijeron? Pues no veo, no sé si veo acá Me puedo ver el dijeron chat. integridad, disponibilidad Sí, y confidencialidad. sí, está bien, son correctas, son correctas. Es integridad a veces se habla mucho eso con respecto de los datos, la integridad de los datos, la confidencialidad, y tiene que ver también con asegurar. Yo eso, el Más esto enfoque que le sería quise dar más en profundidad, en profundidad, claro. exacto. Es tener eso en mente y cómo garantizarlo. Pero cuando hablamos de ciberseguridad, no hablamos solo, por lo menos en el ámbito industrial, no es solo en este aspecto de decir, bueno, con encriptar los datos, con eso me alcanza, ¿no? Tiene que ver con este concepto de, pensemos en este concepto de defensa en profundidad y asegurémonos que esos 3 pilares estén cubiertos por más de un sistema con más de una contramedida, un estilo de contramedida. Un estilo de contramedida tendrá que ser tecnológico, otro tendrá que ser más del tipo de cultura administrativa de la empresa, y otros son barreras físicas claras, ¿no? El hecho de decir, bueno, nadie puede acceder a manipular una máquina, digamos, si podéis hacer un sabotaje que hoy cada vez tenga un impacto que me deje una vulnerabilidad. No solamente es que va y me ataca ahí, sino que me deja preparado, me deja un hueco, si que se vale la expresión, a esta pared que yo pongo de defensa, ¿no? Espero haber contestado, pero sí, es importante que esos 3 pilares estén garantizados por cada uno de estas medidas que vamos tomando. Desde el punto de vista de la seguridad, nosotros sabemos que la seguridad industrial comienza ya desde el desarrollo mismo del producto, ¿no? Entonces, Siemens fue una de las primeras compañías en certificar el proceso. Dentro de la norma, de la IEC, hay un capítulo dentro del cuarto módulo, el guión 1, que habla precisamente, y nosotros tenemos productos que ya han sido certificados como que están desarrollados siguiendo las recomendaciones expresadas en la normativa, ¿no? Eso es importante porque ahí arranca. Y fíjense que cuando hablamos de integridad, que es uno de los pilares, tiene que ver también con el concepto de pensar
de una manera integral también todo el concepto de seguridad. Y ahí no tiene que ver solo con el producto, sino también con quién lo va a integrar, quién va a ser el que lo programe y lo ponga y lo instale. Entonces, fíjense cómo que nosotros tenemos no solo certificado del desarrollo, sino también las capacidades funcionales, o sea, le entregamos documentación, que es algo que lo pide expresamente la norma, o lo sugiere exactamente en la norma, dice, bueno, ustedes como responsables, digamos, de brindar tecnología a la industria, tienen que acompañar sus productos con un claro detalle de cómo tienen que ser instalados, programados, y acompañar con esa documentación para quienes van a hacer uso de sus productos. Entonces, eso también es importante. Entonces, fíjense que así es como nuestro concepto de seguridad industrial está basado en esto, como les decía, en esta norma, en la 62443, y aborda, digamos, este concepto como un concepto de defensa en profundidad, ¿no? Esta forma de hacerlo. Fíjense que entonces tratamos de cubrir las principales partes, como les decía, o sea, como responsables del producto, no solo tratamos de certificar el desarrollo de cómo son desarrollados los productos, sino también ver cuáles son las capacidades, las características de seguridad que puede ofrecer el producto, y además pensamos en quién los va a integrar y le brindamos información también a quién se va a quedar finalmente con la máquina que está automatizada, por así decirlo, con nuestros sistemas, ¿no? Entonces, tenemos que cubrimos todas esas partes. A su vez, cuando hablamos con nuestros clientes, les decimos, bueno, mira, pensá entonces en este concepto de defensa en profundidad, y las típicas capas que hay que pensar es, uno es, bueno, no lo mires solo a nivel de producto. Yo pongo un producto y que es bueno, que está certificado y que tiene todas estas características que tienen esas normas. Pensá en cómo lográs que tu red de comunicación per se sea segura. Entonces hay que ver todo el concepto de seguridad en las redes, como otra capa de defensa, y por supuesto no olvidarse de todo lo que es ya la seguridad en la planta, ¿no? O sea, quién accede, a qué área accede, si tu gente está todo el tiempo siendo entrenada sobre cuáles son las nuevas tendencias de ataques, cómo tiene que proceder en el caso de que haya una vulnerabilidad detectada, etcétera, etcétera. Tiene que haber toda una cultura, y eso es un poco lo que nosotros estamos trabajando principalmente. En cuanto a la oferta, obviamente, nosotros pensamos entonces también cumpliendo con todo este aspecto, desde asegurar que el know-how quede protegido. Entonces, es importante que quienes ponen ahí sus recetas o su know-how sobre cómo se desarrolla un producto, cómo se produce un producto, esté perfectamente protegido. Todos nuestros productos ahora tienen también su propia barrera, si se quiere, con una exigencia, una autentificación del usuario con su password. Em, Proveemos también tecnología que ayude a los clientes industriales a poder segmentar también los distintos accesos a la red. ¿Qué significa con esto? Si yo le doy a un externo que viene desde el mundo de la Internet, porque me tenga que ofrecer un servicio remoto, no es que yo le doy, bueno, una entrada a mi red industrial y puede ir donde quiera. Entonces yo puedo separar, puedo segmentar, yo puedo generar encriptación de esos datos que él va a tener, y a su vez puedo hacer como una red privada virtual, se habla, o sea, como que él solo puede conectarse con un determinado dispositivo que yo elijo, y con eso yo dejo menos espacio a que alguien pueda acceder a instalarme o a generarme un daño mayor si quisiese hacerlo dentro de mi sistema de industrial.
Y obviamente tenemos la posibilidad de ofrecer servicios donde ayudemos a los clientes a mantener en forma constante y en forma continua, ¿no? Entonces, desde cómo es la seguridad de acceso, cómo es la implementación de esa seguridad y cómo se gestiona esa seguridad, cómo se mantiene viva, de que yo no tenga un buen pico de seguridad, pues, yo esté muy seguro, pero me relajo con el tiempo y gracias a nuevas vulnerabilidades, más equipos que voy instalando, todo eso se va relajando y vuelvo a tener riesgo de ser atacado. O sea, cómo gestionar para que eso se mantenga siempre, siempre activo. Entonces, es por eso que Siemens viene tomando muy en serio, es algo que nosotros nos hemos convencido de que difícilmente somos una empresa que queremos constantemente decirle al mundo, bueno, confíen en un mundo digital, confíen en tener los datos conectados todos entre sí, pero como bien dice ahí, no es posible, digamos, lograr que la gente pueda confiar en un mundo de una transformación digital que está viviendo la industria si no podemos asegurarle sobre la seguridad, ¿no? de las redes y de sus datos. Fue por eso que Siemens, junto con otras empresas, firmó esta especie de carta de seguridad, donde se compromete a desarrollar sus productos en forma segura, a pensar en estos tres pilares que mencionaban recientemente. Alguien, entonces, cómo es proteger los datos, cómo evitar que haya ataques, prevenir, digamos, daños a esas compañías y crear una fundación donde reciba dinero para que vaya estudiándose nuevas formas de seguridad, apoyar este tipo de estándares como el que les mencionaba. Y fíjense que no somos la única empresa, ¿no? Hay muchas empresas tecnológicas que se han sumado y de alguna manera es un compromiso que de alguna manera respalda nuestra idea de que no por encontrar vulnerabilidades dejemos de sacarle el provecho a todos estos datos digitales que nos ofrecen las máquinas, nos ofrecen los equipos y vayamos seguros por ese camino, ¿no? Entonces sí, desde el punto de vista de seguridad me gustaría ir redondeando la charla con esto, ¿no? No quedarnos con la idea de abordar el tema desde algo tan simple como decir, bueno, me protejo poniendo una única muralla, ¿no? Una única farma. Pensemos en que hay que pensar en este concepto de seguridad en profundidad. Y después también hay tres rincones importantes que tenemos que siempre cubrir, ¿no? Eso es importante. El primero es lograr una consultoría de seguridad. Esto puede ser a través de empresas tecnológicas como la nuestra o incluso capacitando a gente propia dentro de la industria para que ellos mismos puedan hacer su propia consultoría, evaluar cuál es el estado de seguridad del entorno del sistema. Después sí, en base a eso, y no antes, y no en forma desordenada, después sí pasar a pensar en una implementación de seguridad, o sea, ver cuáles son realmente, ya tengo identificados los lugares donde tengo que mitigar, entonces bueno, empiezo a trabajar sobre esos riesgos para implementar estas medidas de seguridad. Acuérdense que estas medidas de seguridad tienen que cubrir todos los aspectos, no estamos hablando solo de hardware o de un software que me instalo, sino tiene que ver también con la parte administrativa, de cultura de la gente. Entonces tengo que tener esa implementación y después tengo que hacer la gestión, o sea, tengo que estar seguro de cómo voy midiendo qué tan bueno fue la implementación que hice. Entonces ahí aparece también un concepto de empezar a monitorear, digamos, tengo que tener algunos indicadores que me digan, bueno, tengo que saber si estoy sufriendo ciberataques, tengo que saber si la gente de golpe se está relajando en la forma en la cual está trabajando, entonces no es menor empresas que esporádicamente manden algunos de estos correos de phishing adrede, como solo para ir midiendo y sacando sus propios índices, decir, bueno,
cada tanto aparece algún caso de alguien que le hace clic donde no debe, no con la intención de ponerlo ahí en un paredón y fusilarlo al pobre tipo, pero sino para decir, ok, tenemos que reforzar Sí, nuestra educación, ¿no? Ujú. perdón que te Sí, interrumpa. sí, sí, Acá sí, sí, pusieron una consulta. Dice, sí, ¿se modificaría el firewall? No, perdón, sí, el sí, firmware. firewall, Sí. el firmware. Sí, eso sí, es importante y tiene que ver con este monitoreo, que justo viene perfecta la pregunta, porque otra de las cosas que hay que hacer es ir monitoreando todo el tiempo si aparecen declaradas nuevas versiones digamos, del firmware de mis sistemas, mis equipamientos. Entonces tiene que haber una persona encargada dentro de cada sitio, de cada fábrica, de cada empresa, que esté monitoreando, que puede ser gente propia o confiar en un tercero que le ofrezca ese servicio, como parte de indicador le diga, bueno, mira, hoy tenés instalado un determinado firmware en tu principal, no sé, router o switch de acceso a Internet, que el mismo proveedor ha detectado que con el nuevo firmware cierra ciertas vulnerabilidades que fueron detectadas. Entonces por eso, uno no tiene que implementar la seguridad, o sea, poner en este caso este equipamiento, sino que después tiene que estar observándolo, observando qué pasa, qué se declara desde el proveedor mismo del equipo y si aparece el nuevo firmware. Y tomar medidas, decir, bueno, ok, listo, cada X cantidad de tiempo miro y actualizo el firmware cuando sea necesario. Y eso puede pasar hoy. Antes pasaba nada más que a un nivel bueno, de computadoras, después pasaron a ser estos switches que aparecen, pero hoy también tenemos estos equipamientos ya como PLCs que están conectados también posiblemente directamente enviando datos a la nube, por ejemplo. Entonces ahí también tengo que prestar atención y estar a cuenta. Nosotros constantemente en nuestra página de soporte, que cualquier persona puede asociarse gratuitamente y va recibiendo actualizaciones de qué firmwares nuevos van apareciendo. Y entonces esta persona podría decir, bueno, ok, es un caso donde vale la pena trabajar para actualizar el firmware cuando lo considere necesario. Así que sí, gracias por la pregunta, porque tiene que ver precisamente con este concepto, digamos, de no quedarnos con una solución estática, sino la de ir considerando que uno tiene que, en forma constante, ir cada tanto recorriendo este espinel, ¿no? Por así decirlo. Entonces tenemos que ir mirando todos estos aspectos. Así que bueno, no sé creo que estamos más o menos a tiempo, no sé si están con ánimos de hacer alguna pregunta más. Yo la presentación la Sí, armé más o menos calculando este tiempo, pero bueno, si no, trato de contestar o buscar sí, así sí, si sí, tengo Javi, algún, estamos algún slide perfectos nuevo. con Dale, tiempos. No sé si dale. los chicos Hacemos tienen un... alguna otra pregunta más, consultas. No tengan vergüenza, pregunten. Sí, no, por favor, al contrario. No se queden con dudas. Estamos para responder todo lo que necesiten. Muy buena charla. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Bueno, muchas gracias. Entendió Muchas todo gracias por el feedback. perfectamente. Bueno, Bueno, gracias muchas chicos a gracias. ustedes. Muchas gracias. Así que bueno, Abrazo yo de mi sumado. parte agradecerles el tiempo también. Gracias, Gaby, por la invitación. No, a vos. Eh, no creo que valga la pena repasar repetir el Menti, pero bueno, van a ver como que habría que agregar un par de palabritas más, ¿no? Como esto de la defensa en profundidad. O sea, hay muchos aspectos que espero que les hayan quedado y no duden en todo caso contactarnos si aparece alguna, Sí, alguna, sí, tal cual. alguna, alguna pregunta que todavía no surge en vivo. Así que bueno, Sí. muchas Bueno, gracias por el tiempo de eh, ustedes. mira, acá hay un chico pregunta, ¿tuviste algún problema de ciberseguridad? No, a nivel personal, por suerte no. Sí, estoy expuesto como la mayoría de ustedes y de todo el mundo estoy recibiendo
ya está el hartazgo, muchos, sobre todo en las cuentas de email personal, muchos intentos así de tener estos phishing, así. No tuve, por suerte, ningún caso personal. A nivel de empresa, nosotros sabemos que tenemos reportes, sí, sabemos que nos han intentado más de una oportunidad. No hemos sido víctimas de ningún ataque ni en Argentina ni en ninguna parte del mundo de Siemens, al punto de tener que pagar un rescate o tener ese tipo. Sí hemos tenido que trabajar con muchos clientes nuestros, o sea, con empresas nuestras que son clientes nuestros para tener mejoras. Han sufrido casos de instalación de ransomware, entonces, bueno, por suerte los hemos podido ayudar. Típicamente, en la industria lo que se usa mucho es tener una especie de salida rápida, en el caso que eso ocurra, en el caso de que alguien nos quiera condicionar con el pago de un rescate, uno podría decir, bueno, mira, si esos datos a los que él está bloqueando no son sensibles, por suerte los casos que yo conozco no llegaron a datos sensibles, pero sí lo que buscaban era lo que se llama como denial of services, ¿no? DOS. O sea, como que ellos lo que dicen, bueno, mira, te interrumpo, entonces, bueno, dejás de poder operar, pero bueno, por suerte uno lo que suele tener es como un sistema espejado, entonces uno dice, bueno, listo, tengo mis backups todos al día, entonces uno mata a este servidor que fue atacado y en un sistema totalmente aislado hemos podido darle conectividad y hemos podido ayudar a esta industria en particular. Ataques hay, no podemos decir que sean teledirigidos a la industria, por lo menos en los que yo estuve involucrado, pueden ser que sean al voleo, ¿no? Como alguien que, no sé, tira, digamos, ahí una piedra para a ver ver si si le pega alguno a alguien. pica. Sí. Acá otro chico puso, Agustín, cuando hablaste de consultorías y que Siemens las hace, ¿incluye Mm. pentesting a las aplicaciones o refiere solo a la certificación de procesos? A las dos cosas. Las cosas. Generalmente certificamos que tengan un sistema íntegro, digamos, acorde a esta normativa. No, perdón, me corrijo, no es que la certificamos, hacemos todo el asesoramiento para que ellos logren que Siemens no puede estar certificando, no puedes estar en los dos lados, no puedes ser el proveedor de tecnología y certificarte vos mismo, pero ayudamos a la empresa para que quede todo listo, acorde para que ellos logren la certificación. Y Y acá, sí, y no, respecto sí, perdón. también probemos ese tipo de tecnología para estar monitoreando y sacando estas gestiones, estos indicadores si está siendo atacado o no también. Acá una Sí. profe de una de las escuelas consulta a nivel personal, ¿solo miramos el link que nos envían sin abrirlo o hay medidas que podemos tomar para protegernos? No, a nivel personal también uno puede configurar también, si uno mira, bueno, todo depende del servicio de proveedor de internet de correos que utilices, pero la mayoría ya está incluyendo ajustes que uno puede hacer para directamente ciertos correos en los que uno habitualmente no trabaje, pues sean puestos en otra carpeta. A veces no es solo automáticamente la carpeta esa que se dice de spam, digamos que uno generalmente ahí tiende a olvidarla o matar todo, pero te lo dejan en una carpeta secundaria, de manera que uno en el fragor digamos, de contestar cosas, de mantenerse activos, de contestar algo rápido, no caiga ahí. Entonces, esa es una medida, hay otros que filtran. Y después, bueno, si uno quiere invertir más, pero obviamente no son sistemas tan fáciles de usar en uso personal, uno podía tener instalado, así como uno antes ponía un antivirus en la computadora personal y uno más o menos con eso pagaba por ese servicio, hay ahora también estos anti-malware también, ¿no? Entonces, de manera que sean un servicio donde esté alerta de si uno está quedando expuesto porque a ese tipo de vulnerabilidad. Pero yo creo que pasa mucho, mucho por la conducta, por el aprendizaje y así como uno
para mal, se tuvo que acostumbrar a ponerle llave a su auto cuando le dejan la calle, a cerrarlo, y cuando uno se acostumbró para mal también no vivir con las puertas abiertas y las ventanas abiertas en su casa, lamentablemente, bueno, este mundo nos deja aprender, nos hace aprender a que, bueno, tenemos que estar atentos, no tenemos que estar dándole oportunidad de que nos encuentren distraídos y uno pueda ayudar a que nos roben información que sea sensible. Entonces, estoy convencido de que esa es la mejor defensa que podemos aplicar. Espero haber contestado. Bueno, mil gracias, Javi, por tu tiempo. No, al contrario, Gaby. Ustedes.